Atención, acaba de cumplimentarse la vuelta de reconocimiento, por tanto escasos segundos para que se dé la salida de la que va a ser la segunda manga de esta clasificatoria para las finales de mañana de este Gran Premio Ciudad de Alcañiz. Atención, porque en la primera posición de la parrilla parte el tarraconense Manuel Barrabés Puigpín, en segundo lugar Iván Arias Estevez de Madrid, en tercera posición Gregorio Díez García, en cuarto lugar lo va a hacer Juan Carlos del Real, quinto va a ser Jaime Repollés. Y yo haría una mención especial a este piloto, colocado en la tercera, a su izquierda, en la tercera línea de parrilla, puesto que es uno de los pilotos de la ciudad, es uno de los ilustres alcañizanos que toman de algún modo parte en esta carrera, pero más ilustre todavía su apellido, puesto que el doctor Repollés, don Joaquín Repollés, fue el hombre que en 1965 de algún modo alumbró la que es hoy esta competición, que se corre en su 23ª edición. Vemos como ya han tomado la salida los 19 pilotos participantes. Barrabés ha tomado el interior en el embudo, lo toma en primer lugar. A continuación creo que es el coche número 1, el de Iván Arias. Iván Arias es uno de los pilotos, bueno, no uno, el piloto más joven de los que toman lugar en estas pruebas, en este campeonato Citroën AX, puesto que cuenta nada más que 16 años. Y lo curioso es que el año pasado también les contábamos que tenía 16 años. Por este chico parece que no pasan los años. En tercera posición, Gregorio Díez García, y la enconada lucha de esos dos pilotos, de esos dos vehículos, que de algún modo es bastante más enconada por el hecho de ser primero y tercer clasificado en la actual clasificación de este segundo campeonato de España. Vemos como Barrabés ya está tomando la curva llamada del Pajarito, lo hace en primer lugar. Iván Arias, el jovencísimo piloto que podría llegar a ser el campeón de España de automovilismo más joven de la historia de nuestras cuatro ruedas, parece que no va a perderle de vista, y por el momento, Chepo, parece que la guerra está ahí planteada, ¿no? Yo creo que sí, que la guerra se ha planteado. Gregorio Díez se ha quedado atrás, no sé por qué, pero yo me imagino que ahora, pasada la primera vuelta, si puede empezar a rodar tranquilo sin que por detrás tenga demasiada presión, creo que les podrá llegar a alcanzar. En cuarta posición nos ha parecido ver precisamente al piloto de la localidad de Alcañiz, que no es otro que el propio Jaime Repollés, que le vemos en cuarto lugar, y siguiendo muy de cerca, yo diría que sorprendentemente de cerca, a hombres de contrastada valía como es el propio Iván o Gregorio Díez, ¿no? Sí, yo creo que está con ellos, o sea, está haciendo patria, como se dice, y yo creo que ante su afición está demostrando que está ahí para luchar e intentar mañana subirse al cajón. Pues en el cajón no, porque esta es una manga, recordamos, clasificatoria, pero sí al primer paso por meta. Vemos que lo hace en primera posición el piloto con el coche número 14, el tarraconense Manuel Barrabés. A continuación es el número 1 de Iván Arias, le sigue Gregorio Díez con el número 4, e inmediatamente después Jaime Repollés con el 40 en cuarto lugar. Ya están tomando los cuatro primeros el embudo. Vemos el resto de los pilotos bastante más apelotonados, de ahí puede que sea mayor el riesgo. Aún no se le ha encendido el intermitente, ¿lo has visto, Chefu? Sí, eso lo que nosotros vulgarmente decimos que se ha hecho un poco de lío con las manos. Entonces se le ha ido las manos un poco de volante y ha dado a todos los mandos que tiene alrededor del volante. En vez de dos tenía tres, ¿no? Sí. Ya vemos cómo están bajando precisamente camino del puente, del llamado Puente Nuevo, que va a dar paso a esas tomas que van a ver ustedes con la cámara de nuestro helicóptero. Es la vuelta a los puentes, que se denomina aquí en Alcañiz, en la que vemos vuelta, que es uno de las partes más rápidas del trazado, diría yo, junto con la recta de meta, ¿no? Sí, mira, justamente en esta parte que estamos viendo van en quinta estos vehículos, los AX. Simplemente en esta curva, que es la del portalón, la izquierda que hemos visto, se ahueca un poquitín, se levanta un poco el pie del acelerador para llegar casi a este puente, que en esta izquierda ya se mete cuarta, tercera, segunda, para tomar el puente y iniciar luego ya a la derecha. Que este puente, la entrada a este puente, que es el puente de piedra, la que llaman curva del Trillero, es uno de los puntos, yo diría que junto con esta curva, la de la peluquería, es uno de los puntos delicados, ¿no?, del trazado. Sí, porque calcula que vas por la parte rapidísima que vas en quinta, pues estos coches yo me imagino que irán por ahí a 160, 170, a parar alrededor de unos 80 metros, de ponerte en segunda, pero una segunda muy lenta. Yo creo que también es momento de comentar a todos nuestros telespectadores que evidentemente estos vehículos, para ser un poquito más competitivos, tienen un pequeño retoque con respecto al vehículo de serie, pero sin embargo el kit que montan
digamos que casi queda absoluta y totalmente circunscrito a los elementos de seguridad y algunos elementos en las suspensiones que yo creo haber oído que esta temporada en el caso de las suspensiones delanteras se han afinado un poquitín más, ¿no? Sí, eso es lo que más ha trabajado Citroën. O sea, en el motor no se puede hacer nada, quitando algunos pequeños detallitos de carburación, y donde más se trabaja es en el tema de suspensión, que es donde se ha conseguido llegar a que estos coches, la verdad, con la potencia que tienen, hacen unos tiempos extraordinarios en todos los circuitos. Potencia que yo diría que está en torno a los 90 caballos. Sí, alrededor de los 90 caballos, después ya depende de cada preparador que afine un poco más la carburación unos que otros, pero es lo que vienen a dar estos motores. Lo que habría que decir es que este circuito de Alcañiz es el único circuito, por supuesto, que queda en España. Cuando antes eran tan habituales, vemos aquí las diferencias entre los primeros. Vemos que, como comentábamos antes, Manuel Barrabech y el propio Iván Arias parece que van a ser los protagonistas en la punta de la carrera, tan solo 38 centésimas, que quizás en esta parte en la que nos estamos contemplando en estos instantes se haga un poquitín más ostensible la diferencia, pero yo diría que inmediato en el momento que van a entrar a la curva, esta curva izquierda, una curva de trazado bastante cerrado, que vamos a ver de inmediato, esas diferencias vuelven a hacerse mínimas, e incluso ahí vemos a Iván Arias como ya está buscando el interior y probablemente va a entrar primero, y ya lo ha hecho, ha cogido la primera posición en esa entrada al puente. Muy despierto este chico, tiene unas manos como para considerar, Mira, yo lo que pienso que Iván, que ha mejorado bastante en este segundo año, es que ha dejado de pelearse un poquitín, de pensar que las carreras son golpes o toques, y se ha dedicado más a estudiar a sus contrincantes. Entonces, si lo has visto, ha estado detrás de él y en cuanto le ha dejado un hueco, lo ha aprovechado. Y lo que vemos es que su compañero de equipo tampoco se quiere quedar atrás, y vemos como ya las dos primeras posiciones son precisamente para ellos. Primero es Iván Arias, recuerden, primer clasificado en este segundo campeonato de España de Citroën AX, y en segundo lugar, portando el número 4, Gregorio Díez García, ambos de Madrid, que ocupan en estos momentos las dos primeras posiciones y ya han relegado al tarraconense Barrabech a tercer lugar. Y sigue cuarto ahí, aguantando el tipo muy bien, Jaime Repollés, el hombre de Alcañiz, que de algún modo está levantando las expectativas y los gritos de aliento de todos sus conciudadanos. Yo creo que sí, y creo que puede que consiga la tercera posición. A mí me da que Barrabech o está teniendo un problema de carburación o algún fallito eléctrico, porque de repente se le ha quedado el coche, ha vuelto otra vez a coger el ritmo, y entonces ahora veremos a ver en la parte de abajo, ¿ves? Se vuelve a retirar. Yo creo que está dejando espacio para que pase a tercer lugar Repollés. Eso evidentemente denota una avería mecánica que de algún modo pues ya parece que incluso las distancias se están abriendo, y me imagino que bueno, que con todo lo bien que ha empezado, el final no va a ser tan alegre para el piloto de Tarragona, ¿no? No, hombre, estas son las desilusiones que se lleva uno en las carreras, ¿no? Que lo tienes todo preparado, y a lo mejor, pues lo que te decía, que el problema de Barrabech es un pequeño problema de carburación, y el hombre, pues oye, pues ahí se tiene que conformar, intentar perder las menor posiciones posibles. Pero bueno, oye, hay que ser deportista y hay que estar a las duras y a las maduras. Mucha distancia entre estos tres primeros clasificados y el cuarto, que es el propio Barrabech, al que vemos que ya están dando alcance, y que muchos nos tememos que no va a poder ni tan siquiera aguantar esa posición. Y acabamos de ver al propio Repollés, que debe ser uno de los hombres que, por supuesto, y al ser de Alcañiz, mejor conozca el circuito, como ha tenido un pequeño problemilla ahí, ha hecho un amago de deslizamiento y casi se le cruza el coche. Pero lo que sí está claro, y yo comentaría o haría cierto hincapié, es que este es un circuito que va mucho a los hombres de rally, los rallyman. Sí, mira, por las características de ser circuito urbano, de que vas entre casas, de que vas bastante encajonado, de que hay muy pocas escapatorias o casi ninguna. Entonces el hombre de rally se encuentra pues muy a gusto, por lo menos más a gusto que el piloto de circuitos permanentes. Ahí tenemos hoy el caso que ha sido de Alfonso Sangrador, que es un piloto que este año ha empezado en circuitos, que no había hecho muy excesivos buenos resultados. Aquí estamos viendo uno de los incidentes. Vean con qué apuros están superando al coche número 2, el conducido por Ricardo Rodríguez, que ha bloqueado completamente el paso justo en la curva de la peluquería, la salida al puente de abajo que antes les comentábamos. Y vemos aquí pues otro de los pilotos, no acertamos a ver el número, vemos que tampoco ha habido ningún problema, el piloto está intentando salir, esperemos que se fije y lo haga en el momento adecuado. Y bueno, la carrera continúa con el mismo piloto en cabeza, no es otro que Iván Arias, que quiere dar muestras, y las está dando, de que es el líder de la actual clasificación,
y muestras de, yo diría, una sangre fría impropia de un chaval de 16 años. Pues mira, a mí la verdad es que no me gusta decírselo para que no se lo crea, pero la verdad es que la tiene. La verdad es que Iván Y bueno, tiene. puede que sea esa una de las características indispensables para llegar a ser un campeón al volante. Por supuesto, yo pienso que tener una gran frialdad, ser muy sensato, calculador, ¿entiendes? Es fundamental para que un piloto pueda llegar a lo más alto. Lo que estamos viendo es que está metiendo muchos puntos, está poniendo segundos de por medio entre él y su compañero de equipo, con Gregorio Díaz, que de algún modo yo creo que no le va a quedar otro remedio que conservar, si Repollés no le alcanza. Y parece que también hay casi 2-3 segundos, calculo, de distancia entre uno y otro, y pienso que estas 3 primeras plazas, si no hay incidencias, están como bastante decididas, bastante claras. Yo creo que sí, lo único que me está dando un poco aquí la imagen, me parece que Goyo Díaz tiene un cierto problema de amortiguación adelante, ¿eh? Es lo que puede que le esté haciendo ir un poquito más lento Iván, y que Barrabeche le puede alcanzar. Ahí tenemos la señalización de bandera amarilla que nos indica que debe haber algún vehículo parado a la derecha. Sí, el vehículo que veíamos antes, en el que intentaba su piloto escapar, que de algún modo, como también dicen, no sin cierto tono jocoso, los propios pilotos, se ha comprado una parcela en el guardrail, ¿no? Sí, eso es lo que se comenta. Y bueno, pues ahí está el hombre, por suerte parece que no le ha pasado absolutamente nada. No le ha pasado absolutamente nada. Vemos ya el paso de la que es quinta vuelta, tan solo resta una para la conclusión de esta manga. Se conservan las posiciones de cabeza, vemos como en primer lugar continúa Iván Arias, seguido de Gregorio Díez, y en tercera posición el alcañizano Jaime Repollés, que nos imaginamos que va a ser celebrado y concurrida esta clasificación por todo lo alto esta noche en Alcañiz, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, pero de todas maneras yo les aconsejaría que esperasen a mañana, que hay que cuidarse y que la carrera definitiva es mañana. A mí es que me comentaban ayer en Alcañiz que, como bueno, tú que has venido, has corrido aquí, vemos ahí esas diferencias entre Arias y Díez, que son de 2 segundos, por supuesto, 2 segundos y 97 centésimas. Hay que decir también que aquí en Alcañiz dicen que este es el fin de semana de las carreras. La gente está muy predispuesta como para celebrar lo que es una gran fiesta, la gran fiesta del motor aquí en el Bajo Aragón, y al mismo tiempo se están calentando y están haciendo el rodaje de las fiestas de su patrón, el Santo Ángel Custodio, que comienza en el día 8. O sea que digamos que estamos en una etapa dentro de la propia ciudad de Alcañiz de absoluta fortaleza festiva. Sí, yo creo que sí, la verdad que aquí la afluencia de la gente aquí de Alcañiz a ver las carreras y tal, pues parece ser que es que ya están preparando el prólogo de sus fiestas. No hay variaciones, contemplamos ya como el primer clasificado, el joven Iván Arias, está accediendo a la subida del corcho, ahí lo tenemos, va a tomar la curva del corcho. Ahora sí te has dado cuenta, yo creo que Goyo le ha hecho unas señales de luces a Iván, debe ser para advertirle que tranquilo, que él no va a buscarle y que acabe en esa primera posición para mañana salir lo más adelante posible. Pues después de la curva del hospital, esta que acaban de tomar ambos, ya vemos cómo van a llegar a la línea de meta en primera y segunda posición, primer puesto, y ahí lo tenemos para el jovencísimo Iván Arias de tan solo 16 años. En segundo lugar Gregorio Díez, tercero el hombre de aquí, Jaime Repollés Rodríguez, que ha conseguido la tercera plaza y que bueno, pues yo creo que va a ser una persona feliz hoy, y bueno, ya veremos si mañana también consigue hacer la machada de estar cerca y estar en el cajón. En cuarta posición acabamos de ver atravesar la línea de meta al madrileño Eladio Ruiz de la Hermosa. Quinto lugar ha sido para el piloto con el vehículo número 42, José Antonio Bueno Molina de Granada. Y ahí vemos, pues no sé, la composición que hace el piloto con su maltrecha montura. Es Javier Barrabino, precisamente es familiar del presidente del Automóvil Club de Guadalupe, que es el organizador de este 23º Gran Premio de Alcañiz, y bueno, y que lo ha sido durante toda su historia. Ahí vemos las clasificaciones provisionales siempre, por supuesto. En primer lugar, Iván Arias con un tiempo total de 12 minutos 23 segundos 47 centésimas. En segunda posición, Gregorio Díez a 1.64. Tercero ha sido Carlos del Real a 5.82. Cuarto ha sido Eladio Ruiz a 16.20. Quinto, José Antonio Bueno a 22.19. Y sexto,
Jaime Repollesa 24-27.